prácticamente preocupa realmente a todo el mundo. Así es, y por eso vamos a hablar del impacto económico que podría tener esto en la República Argentina. Está con nosotros para hablar del tema Tomás Santolín. Tomás, ¿cómo estás? Buenos días. Dayana, Esteban y Hugo, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Pero bien, bien, muy bien. Bueno, Tomás, ¿puede tener este conflicto impacto económico en Argentina? Bueno, sin duda que sí, que puede tener un potencial impacto económico. Primero vamos a como le dicen los norteamericanos, a la big picture, al panorama general. Esta guerra entre Irán y Estados Unidos, Israel, tiene un impacto económico global muy agudo. ¿Por qué? Porque choca con el corazón del sistema energético global. No solo por la producción iraní, que Irán, si bien es un gran exportador de crudo, no es uno de los principales, sino por la ubicación estratégica de la región. Recordemos que actualmente está limitado o está prácticamente inhabilitado lo que se llama el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es un canal marítimo que es totalmente clave y totalmente estratégico para las exportaciones de petróleo de la región. De hecho, es la única salida marítima del Golfo Persa para todos los estados de esa zona que exportan crudo. Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, etcétera. Se calcula que alrededor del 30% del comercio marítimo global de petróleo atraviesa esa zona y que aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo diarios atraviesan esa zona, con lo cual hasta ahora, es decir, desde el sábado, esa zona está inhabilitada, lo cual genera un impacto enorme en la economía global porque todos los agentes tomadores de decisiones calculan y anticipan que la exportación, la disponibilidad de petróleo y eventualmente de otras fuentes energéticas, por ejemplo, gas licuado, va a estar muy condicionada y muy limitada. En ese sentido, yo diría que Argentina, el impacto que tiene para Argentina, obviamente no es un impacto directo, un impacto tan evidente, pero sí impactos indirectos. En primer lugar, un eventual aumento de la inflación. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los costos, no solo en Argentina, sino en el mundo, tienen un componente muy alto que responde al precio del petróleo. El petróleo, desde que comenzó el conflicto, en las últimas 72 o 96 horas, pasó de aproximadamente 70% el precio del barril de petróleo a más de 80, perdón, de $70 del barril de petróleo a más de 80, alrededor de $83 el barril de petróleo cerró la jornada de ayer. Es una suba de más del 12% desde el sábado que comenzó el conflicto armado. Esto obviamente para Argentina implica un riesgo de una disparada inflacionaria. ¿Por qué? Porque Argentina, si bien en los últimos años, y en particular desde la administración de Javier Milei, ha logrado un proceso, digamos, bastante de saneamiento en las variables macroeconómicas, entre ellas el precio inflación, el componente inflacionario, todavía está bastante, expuesta a los vaivenes de la economía global. Entonces, esto puede dejar un poco vulnerable a Argentina en cuanto a las variables macroeconómicas. Eso por un lado. Ahora, por el otro, recordemos que Argentina en Vaca Muerta tiene uno de los mayores reservorios de hidrocarburos no convencionales. Y la producción de Vaca Muerta, tanto la producción de petróleo como de gas, subió más del 16% interanual en el último año. Es decir, Argentina cada vez más se fortalece en sus capacidades exportadoras de petróleo. Esto quiere decir que un aumento del precio del petróleo también indirectamente beneficiaría a Argentina. De hecho, había un cálculo muy interesante que publicaban algunas agencias de noticias, que por cada dólar que sube el precio del petróleo en los mercados globales, cada dólar que sube suma 100 millones de dólares al saldo comercial energético argentino. Con lo cual yo diría que es un poco un arma de doble filo. Por un lado, Argentina se vuelve más vulnerable a los vaivenes
a las disparadas de las variables macroeconómicas, pero por el otro también puede eventualmente beneficiarse en su carácter de exportador de petróleo, principalmente a través de Vaca Muerta, que es, como decía, uno de los principales reservorios de hidrocarburos. Tomás, también pienso en la exportación de producción. Por ejemplo, ya Misiones recibió el bloqueo de algunas de exportaciones, como por ejemplo la yerba mate, debido justamente a este conflicto. Seguramente podrá también tener sus implicancias allí económicas. Sin duda que sí, sin duda, tanto por los bloqueos de exportaciones como también incluso las exportaciones que se siguen manteniendo, se van a encarecer muchísimo en los costos de producción. Por ejemplo, decíamos el costo de transporte. El costo de transporte, alrededor de, o gran parte de ese componente se explica por el precio del petróleo. Con lo cual, incluso si se sigue, o mientras se siga exportando, al ser los precios más altos, Argentina se pierde competitividad, porque el precio es mayor y le resulta más difícil competir con otros productores de la misma materia. Con lo cual, es cierto, y comparto totalmente con vos, Diana, que en ese aspecto también Argentina puede verse afectada en cuanto a su saldo exportador. Tomás, buenos días, Esteban te saluda. Vos sabés Esteban, ¿cómo estás? Algunos analistas coinciden que este conflicto de alargarse, o sea, de ser de largo plazo, podría impactar en la inflación argentina. ¿Vos coincidís con ello? A ver, sí, sin duda que sí. Yo te diría no solo de alargarse, sino que hoy en día puede eventualmente generar una disparada inflacionaria, y esto es algo que el gobierno está mirando muy de cerca y con mucho cuidado, porque como sabemos, al gobierno una de las principales, si se quiere, banderas, uno de los principales caballitos de batalla que ha tenido el gobierno desde que arrancó la administración ha sido la reducción de la inflación, que efectivamente ha sido, en efecto, muy efectiva, es decir, ha logrado bajar la inflación, con lo cual, como decíamos antes, al aumentar el precio del petróleo y al haber más inestabilidad a nivel global, no solo en Argentina, eso es muy probable que parte de esos costos, en particular mayores costos de transporte, de distribución, etcétera, los productores decidan trasladarlo a precios. ¿Eso qué quiere decir? Una eventual escalada inflacionaria, con lo cual es un escenario que yo te diría que incluso en el corto plazo hay que estar atentos y tiene altas probabilidades de ocurrir. Si uno analiza a lo largo de la historia, Tomás, uno ve que Argentina en conflictos de mayor escala, como por ejemplo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, se vio muy beneficiada con respecto a la exportación de granos, porque se convirtió justamente el gran granero del mundo la Argentina, ya venía de antes. Pero ¿vos crees que se podría repetir algo así? O sea, que el campo podría haberse beneficiado con esto. A ver, sí, sin duda que en lo que es en particular el rubro de alimentos y de granos puede ser una situación beneficiosa en términos estratégicos para Argentina, pero como decíamos antes, no descartemos que incluso el sector petrolero y el sector de exportación de petróleo y de gas natural licuado incluso tomen más relevancia que el sector, de exportador, agroexportador, llamémosle. Tomás, muchísimas gracias. Excelente. Gracias como a ustedes. Siempre. Ahí está. Un placer. Tomás Santolín, analista, contándonos acerca de este conflicto y cómo podría impactar en la economía de nuestro país. Primero, haciendo un análisis de cómo impacta este conflicto de lleno en todo el planeta, y después analizando un poco cómo esto generaría movimientos en la Argentina, tanto positivos como algunos donde allí se podrían encender algunas alarmas. 52 minutos de la hora 9. Huguito Mieres, dale. Bueno, ganó Boca, señores. Ayer, se completó la fecha número 7. Ya se jugaron partidos. Boca jugó la fecha número 8 antes que la 7, pero tiene que ver con que Lanús había pedido que se posponga su encuentro, teniendo en cuenta que iba a jugar la Recopa, jugó la Recopa Sudamericana frente al Flamengo. Ahí vemos el pasillo de los futbolistas de Boca para con los futbolistas de Lanús. Esto tiene que ver con la consagración como campeón de la Recopa. Por eso
el plantel de Boca le hizo el pasillo de honor, como se dice, ¿no? Pero bueno, un Boca que no dejó dudas sin de alguna manera escatimar tampoco fútbol, ¿no? Qué golazo el primer gol en Boca del ruso Ascasíbar. Boca fue a buscarlo para esta temporada, es un gran refuerzo para que se complemente allí con Paredes. Un golazo desde afuera del área de Ascasíbar, ponían las cosas 1-0. Boca va a ir por Lescano, futbolista que juega actualmente en Argentinos Juniors. Se habla también de la chance de que vuelva, de que pueda repatriar al colombiano Villa. Son todos datos, ¿no?, que van surgiendo. Hay que recordar que todavía puede incorporar, particularmente pensando en la Copa Libertadores. Miguel Merentiel